tardes, un jueves más con ustedes. Hoy, día 27 de octubre, hemos preparado un programa para hablar de energía, de moda, actualidad y cambio de hora. Nos acompañarán como primera entrevista Jonay Jesús Concepción Guodemar, director técnico del proyecto Salto de Chira. También estará nuestra consejera Minerva Alonso Santana, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Gobierno Insular, y hoy va a venir para hablarnos de moda calidad. En la trastienda hoy, Gregorio Viera, jefe de sección del Hospital Dr. Negrín, y Ezequiel López, comunicador, que vienen con una buena nueva. Y cerramos con el cambio de hora. Nos hablará de él Lidia Mejía, concejala en Telde de Desarrollo Local. Pues a tomar buena nota y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en este mostrador. Recuerden, @el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y @el mostrador de él en Twitter. Y el hashtag para el programa de hoy es el M47, todo juntito. Con todo dicho y preparado, empezamos ya a despachar. Desde el principio, este proyecto de comunicación ha querido recorrer y conocer el camino del proyecto de Salto de Chira, con todos los detalles, con los pros, los contras, con las bendiciones y las contrariedades, con lo que ha contado y cuenta el proyecto dentro y fuera de la institución cabildicia, y para ello hemos contado siempre con la cabeza visible del proyecto. Hablamos del ingeniero de caminos, canales y puertos, jefe de sección de recursos hidráulicos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, vocal titular del Comité Nacional Español de Grandes Presas y representante español en el World Register of Dams of International Commission on Large Dams. Entre las funciones que desarrolla en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, desarrolla la dirección técnica del proyecto. Hablamos una vez más con Jonay Concepción Guodemar. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Muchísimas gracias, Ariana. Gracias a ustedes por la invitación a estar aquí nuevamente. La verdad que siempre es un placer venir a verles, así que encantado y muchísimas gracias. Pues si le parece, Jonay, empezamos por las últimas noticias que se han dado relacionadas con el proyecto del Salto de Chira. Y es la salida de un grupo importante de ciudadanos el fin de semana pasado. Han vuelto a mostrar sus quejas, manifestando diferentes cuestiones sobre el proyecto que, si le parece, eso nos comenta. Dicen que el proyecto afecta a 5 espacios de la Red Natura 2000 y parte de la Reserva de la Biosfera. ¿Es así? Cuando hablamos del impacto ambiental de una obra de estas características, lo primero que hay que poner en valor es que el impacto mayor de esta obra es la ejecución de las presas por la gran superficie que ocupan los embalses. En este caso, el aprovechamiento reversible, el bombeo, se realiza entre 2 embalses existentes, los embalses generados por las presas de Chira y de Soria. Y el objeto o la necesidad principal de la obra es la interconexión de esos 2 embalses. Hablando sobre el territorio, el proyecto se ejecuta, más que afecta, se desarrolla en 3 espacios de la Red Natura 2000. La zona SEC Nublo 2, la zona SEC Macizo Tauro 2 y la zona SEC Franja Marina de Moga. De tal forma que todo el proyecto se ha trabajado mucho sobre el impacto ambiental para que sea compatible. De hecho, la declaración de impacto ambiental del órgano ambiental del Gobierno de Canarias, el pasado 30 de julio de 2021, otorgó declaración de impacto al proyecto, poniendo en valor que es compatible con el entorno en el que se ejecuta. Hablando de la Reserva de la Biosfera, el proyecto se ejecuta en zona de transición y amortiguación de la reserva, no en el núcleo. Y cuando hablamos de la reserva, lo importante es poner en valor que uno de los objetivos de la Reserva de la Biosfera es integrar o armonizar la vida de los seres humanos con la naturaleza, con objeto de tener un desarrollo sostenible. Este proyecto, por su finalidad, por ejecutarse en 2 embalses existentes y lo que influye en la transición energética, se alinea perfectamente con esos objetivos de la Reserva de la Biosfera. ¿Y qué ocurrirá con esa afección a estos espacios protegidos? Como comentábamos, el proyecto se ha estudiado y se ha analizado mucho para garantizar que el impacto ambiental es compatible con el entorno en el que se ejecuta. Piden además que el agua de la cumbre se quede en la cumbre y se declare zona hidrográfica sobreexplotada. ¿Se va a quitar agua a la cumbre? ¿Se irá a sobreexplotar la zona con el nuevo proyecto Chira, Soria, perjudicando a la población? ¿Esto realmente es tal cual como dicen? Es al revés.
Este proyecto tiene, por su finalidad, tiene dos funciones principales: atender a la emergencia climática en la que nos encontramos y luego, como es un aprovechamiento hidroeléctrico, pues lo que introduce dentro del sistema es agua. Agua para poder garantizar esa operación hidroeléctrica. En el proyecto se ha trabajado para que la planta desaladora que garantiza el aprovechamiento hidroeléctrico no solo reponga las pérdidas, sino que genere un excedente que va a ser para atender a las demandas en medianías y cumbres. Así que lejos de quitar agua de la cumbre, vamos a aportar más agua a la cumbre. Cuando hablamos de zonas sobreexplotadas, el proyecto se ejecuta entre las presas de Chira y de Soria, que están en la masa de agua denominada Medianía Sur. Esa masa, desde el punto de vista de la cantidad y la calidad, presenta buen estado, con lo cual ni siquiera esa masa se encuentra en condiciones de sobreexplotación. Denuncian también estos colectivos la ilegalidad de las obras que se realizan en una parcela situada donde está previsto la construcción de la desaladora. La planta desaladora, que es la primera parte que empezó a ejecutarse, recordemos que en febrero de este año arrancaron las obras y arrancaron pues con esa primera parte, que es la planta desaladora, que es la destinada a aportar el agua necesaria para garantizar la operación hidroeléctrica. Esa planta desaladora se inicia después de varios trámites. El primero de ellos es la concesión administrativa, es decir, la aprobación del proyecto conforme a la concesión administrativa por parte del Consejo Insular de Agua. Se inicia con declaración de impacto ambiental, con declaración de interés general y declaración de utilidad pública. Es decir, con todas las bendiciones para poder arrancar la construcción de la planta desaladora. Otra cosa muy diferente cuando hablan de la ilegalidad es que se intenta conectar con que realmente hay una legislación específica que establece que el operador del sistema no debe tener almacenamiento a su disposición, y para tenerlo necesita tramitar un expediente administrativo que resuelve una comisión europea. Ese expediente está tramitándose y terminará resolviéndose con una autorización, como ya ha ocurrido en otras partes del territorio europeo, como en el Mar Báltico, con una conversora asociada a generación eólica flotante que ya dispone de esa compatibilidad o de esa excepción para poder disponer del almacenamiento y la operación del sistema eléctrico. Recordemos que esta central tiene unas funciones muy características. Nosotros estamos en un territorio aislado, no estamos interconectados con ningún sitio. Con lo cual, la energía que consumimos la tenemos que generar aquí con nuestro sol y con nuestro viento. Y todos sabemos que ni podemos controlar el sol ni podemos controlar el viento, porque son por su propia naturaleza variables en el tiempo. A nosotros nos gusta decir que son no gestionables, pero no deja de ser otra cosa, que es que no los podemos controlar. Para poder hacer gestionable esa generación variable, lo que necesitamos es disponer de almacenamiento, mucho almacenamiento. Y es un almacenamiento además que aporte garantía de suministro y seguridad a nuestro sistema eléctrico, para no entrar en ceros energéticos y tener problemas, y garantizar que la energía que llega a nuestras casas cumple con todos los requisitos para poder mantener el sistema eléctrico. Destacamos también que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias denegó el recurso de Turcón Ecologista en Acción contra el proyecto de Salto de Chira. Los magistrados dejan claro que los ecologistas mencionan daños genéricos a espacios naturales protegidos, pero sin llegar a concretar ninguno que tenga carácter irreversible. ¿Esto cómo llega al proyecto? Pues eso lo recibimos nosotros con alegría. Eso nos denota que el procedimiento que se ha seguido en la tramitación administrativa es riguroso y conforme a la legislación de aplicación para poder desarrollar el proyecto, con lo cual nosotros lo recibimos con alegría, porque además lo que se intentaba era que se adoptaran medidas cautelares para no poder iniciar las obras, y como ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, permite que se inicie la obra, porque además es una obra que tiene declaración de impacto ambiental, que ha sido evaluada y analizada, permitiendo que se desarrollen los trabajos en el entorno en el que se proyectaron. El proyecto se verá afectado en cuanto a su presupuesto, 400 millones al principio, por mor de los acontecimientos actuales en el mundo, inflación, guerra, etc. ¿Se sabe de cuánto estamos hablando para finalizar la obra y si será causa de retraso de finalización? Pues mira, sí que se sabe, porque el pasado mes de julio el Ministerio sometió a información pública la modificación precisamente derivada de esa circunstancia actual del aumento de precios de las materias primas, y de unos 400 millones aproximadamente que estábamos hablando cuando se tramitó el proyecto en el año 2021,
la nueva evaluación de los costes nos permite llegar hasta 618 millones de euros de importe de ejecución de las obras. Lo importante no es el aumento que ha tenido el importe de ejecución de las obras. Este proyecto disminuye el sobrecoste de generación que tienen los sistemas eléctricos canarios en 122 millones de euros anuales. Ese sobrecoste se cuantificó con la situación previa a la coyuntura actual, de tal forma que ese sobrecoste o ese ahorro del sistema eléctrico también es mayor en estos momentos. Con lo cual, siempre el proyecto, a medida que aumente el importe de las materias primas, va a reducir el sobrecoste de generación que tienen los territorios no peninsulares. La otra parte de la pregunta era el retraso. No va a influir en el retraso. Las obras empezaron en febrero y continúan un ritmo magnífico de ejecución de las obras para poder cumplir los objetivos de plazo que nos hemos establecido. En marzo de este año, representantes del gobierno de Cuba tomaban buena nota del proyecto Chira-Soria, manifestando pues que les servirá pues de ejemplo, ¿no? Pues para el desarrollo del sistema de obtención de energía limpia, un país que cuenta con 242 presas. ¿Cómo anda Cuba en su avance energético? ¿Es comparable a nosotros? Pues por desgracia no. La verdad que fue una visita enriquecedora, porque por dos aspectos fundamentales. Lo primero, cómo valoraron la importancia de este proyecto en un sistema eléctrico aislado. Recordemos que Cuba al final es una isla también, una isla mucho mayor que la isla de Gran Canaria, pero también es una isla. Y pusimos en común pues la dificultad de gestión del sistema eléctrico y cómo sufren ellos la gestión de su sistema eléctrico, porque además la isla de Cuba es muy alargada, con lo cual todo lo que es el transporte de un sitio a otro pues genera todavía una complejidad mayor. Cuba todavía en determinados momentos del día y en determinadas épocas define cortes de suministro a determinadas partes de la población, con lo cual estamos en un escenario totalmente diferente. Pero sí que empiezan a desarrollar las energías renovables y ven la necesidad de almacenarlas para poder dar continuidad a ese suministro eléctrico. Con lo cual el proyecto, como lo que supone Salto de Chira para Gran Canaria, ellos lo ven como una gran solución para su sistema. Lo que pasa es que necesitan disponer de la inversión necesaria para poder acometer una obra de estas características. Recordemos que en nuestro caso es un activo del sistema eléctrico. El sistema eléctrico es quien financia la obra. Ellos no tienen esa capacidad de financiación dentro del sistema. Reúnen las condiciones y disponen de presas en sitios favorables para poder plantear soluciones similares. Con lo cual sí que se fueron con la idea de que es un modelo replicable en Cuba, pero la realidad es que necesitan disponer de esa inversión para poder ejecutarlo. Yonay, Concepción, desde su posición como ciudadano normal, con miras al futuro pues, de su familia o la de un mayor en la recta final de su vida, este proyecto del Salto de Chira, al margen del dinero, que no es un poco, ¿va a perjudicar gravemente nuestro entorno, de lo que sería el barranco de Arguineguín? ¿Se va a hacer daño a las personas y actividades que conviven a su alrededor, viviendas, agricultura? No. Si no recuerdo, en la pregunta incluso me preguntabas gravemente, ni gravemente ni no gravemente. Por mi situación o por mi vinculación al Consejo Insular de Aguas, mi puesto de trabajo, he tenido la ocasión de participar en grandes obras lineales, grandes obras de carretera, las autopistas desde Puerto Rico hasta Mogán o las dos infraestructuras que se han ejecutado recientemente en la aldea. Bueno, el segundo tramo está ejecutándose, con técnicas muy similares a las que se van a emplear en la ejecución del aprovechamiento hidroeléctrico. No es necesario desplazar a las personas del entorno en el que viven. Recordamos, por ejemplo, la ejecución del tramo de Puerto Rico a Mogán. Los túneles pasaron por debajo de viviendas incluso y no hubo necesidad de desalojar a nadie. En Canarias conocemos las técnicas de perforación, sabemos controlarlas y somos capaces de ejecutar obras de estas características. Los túneles de una carretera, por ejemplo, son mucho mayores que los túneles que necesitamos ejecutar para el aprovechamiento hidroeléctrico, tanto para el acceso como para la conexión hidráulica. Eso sería por hablar debajo justo de las presas, que es donde se ejecuta toda la instalación subterránea del aprovechamiento hidroeléctrico. Pero luego hablábamos de una planta desaladora y es necesario conectar esa planta desaladora con la zona donde están las presas. Pues esa conexión se realiza subiendo el agua a través de una tubería. Una tubería que, para entendernos todos, tiene 40 centímetros de diámetro, que viene a ser un poquito mayor de lo que es un balón de fútbol.
Eso es lo que es necesario ejecutar a lo largo del barranco. De forma complementaria, ya que aprovechando que ejecutamos esa conducción, esa elevación, se ha diseñado una senda peatonal. Es una vía para que los vecinos de la zona se puedan desplazar entre los núcleos de población con las condiciones adecuadas de seguridad, que actualmente caminan por la carretera para ir de un sitio a otro. Esa es la única actuación, con lo cual, de forma rotunda, nadie va a tener que moverse del barranco de Arrieneguín, no se va a afectar a la actividad, y además tanto la ejecución de la obra como la posterior explotación genera un atractivo, una necesidad para todo lo que es la restauración, por ejemplo, en la zona. Y luego el gran beneficio que hablábamos antes de ese volumen de agua disponible que vamos a tener, con lo cual desde el punto de vista de la agricultura, del sector primario, lejos de ser un problema, va a ser una ventaja. Se habló también de la formación de unas 600 personas para este proyecto. ¿Cómo se va completando la plantilla? ¿Sabe algo sobre esto? Se han arrancado diferentes planes de empleo con objeto de dar formación a los vecinos principalmente de la zona para que luego posteriormente puedan trabajar en la obra. En febrero arrancó la primera parte de la obra, que es la correspondiente a la planta desaladora, y ahora, antes de final de año, están pendientes de terminar de cerrarse las adjudicaciones e iniciar la siguiente fase de las obras. La siguiente fase de las obras era la senda peatonal y la conducción de impulsión y todo lo que son las obras subterráneas entre los embalses. Para eso, esta fase de la obra es para la que precisamente se ha formado el personal, con lo cual desde que estén adjudicadas esas obras, todo ese personal será un reclamo para las entidades adjudicatarias. La Red Eléctrica de España, RE, anunciaba que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha registrado como patente el diseño de la central hidroeléctrica de bombeo reversible Salto de Chira en Gran Canaria. ¿Esto a quién beneficia? A toda Gran Canaria. La conformidad o el registro de la Oficina de Patentes y Marcas, ¿qué viene a decir? Viene a decir que todo lo que llevamos trabajando en el desarrollo del proyecto es único en el mundo y que va a ser la primera vez que se ejecuta. Y eso va a ser un atractivo desde el punto de vista empresarial, un atractivo desde el punto de vista de la transición de las energías renovables y un atractivo desde el punto de vista del turismo. Recordemos que para nosotros es muy importante. El proyecto se ha diseñado para poder atender, hablábamos antes de la variabilidad de las energías renovables, pues se ha diseñado para poder atender a esa variabilidad. Estábamos acostumbrados a centrales hidroeléctricas que durante el día producían energía y por la noche consumían energía para volver a llenar nuestro depósito superior, de tal forma que siempre disponíamos de ese almacenamiento necesario. Aquí en Gran Canaria la central tiene un funcionamiento diferente para poder atender a esa variabilidad de las energías renovables. La central puede tener unos grupos consumiendo energía, es decir, bombeando hacia el depósito superior, y otros grupos generando energía, de tal forma que se genera un pequeño cortocircuito hidráulico entre dos grupos contiguos. Eso le permite a la central estar aportando servicios complementarios de regulación necesarios para operar nuestro sistema eléctrico y además permitir que en un momento en el que la eólica y la solar fotovoltaica, por ejemplo, caigan drásticamente, antes de entrar en un cero, la central hidroeléctrica es capaz de pasar a producir sus 200 megavatios de potencia máxima en tiempos inferiores a 15 segundos. Ese desarrollo tecnológico que incorpora ese funcionamiento en cortocircuito hidráulico es lo que le permite a la central haber obtenido una patente. Eso va a ser necesario para nuestra transición energética y es lo que va a ser realmente un reclamo para nuestra isla. Poder desarrollar las energías renovables en condiciones de garantía de suministro y seguridad del sistema eléctrico. ¿No es un proyecto que pone en marcha el gobierno regional? ¿No le corresponde a ellos los derechos de esta iniciativa? Y bueno, primero contesté esa ya. Bueno, perfecto. No le corresponde al gobierno de Canarias. Este es un proyecto que es una iniciativa del Cabildo de Gran Canaria. Fundamentado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Consejo Insular de Aguas en el año 2011 inicia la licitación para aprovechar hidroeléctricamente parte de los embalses de Chira y de Soria. Es decir, Red Eléctrica ejecuta la obra vía concesión administrativa otorgada por el Cabildo de Gran Canaria, que al final es, pasado el periodo concesional, es una instalación que revierte sobre el Cabildo y que podrá explotar directamente el Cabildo. En el ámbito de las competencias autonómicas, la puesta en marcha de una instalación
eléctrica, como es una central de estas características, la autorización administrativa desde el punto de vista industrial corresponde al Gobierno de Canarias. Por eso la tramitación ha derivado al Gobierno de Canarias desde el punto de vista administrativo, pero la titularidad y la central es una promoción o es promovida por el Cabildo de Gran Canaria. ¿Y para cuándo se cree que se podrá enviar el primer viaje, como decimos aquí, ¿no? de agua de la desaladora a las presas? ¿Se atreve a dar fecha? El primer balde, ¿no? El primer balde. Pues sí, por supuesto. La desaladora es una instalación que aquí en Canarias estamos acostumbrados a diseñar, a construir, y que es fácil para nosotros por nuestra gran necesidad que hemos tenido históricamente de disponer de agua, en este caso de agua desalada. La planta desaladora arrancó en febrero, la planta desaladora tiene un plazo de ejecución de unos 24 meses, plazo de ejecución que vamos cumpliendo rigurosamente, con lo cual en el primer trimestre del año 2024 ya dispondremos de agua desalada llegando a la presa de Soria. Una vez en la presa de Soria ya podremos moverla hasta la presa de Chira y podremos empezar a atender a esas demandas del sector primario en la zona de medianías y cumbres. Hablando con los vecinos, mientras tramitábamos todo el proyecto, ellos me comparaban lo que era la llegada del agua, disponer de garantía para poder atender a sus cultivos con la puesta en funcionamiento de la primera planta desaladora para abasto urbano en Las Palmas de Gran Canaria en los años 80. La importancia que tiene para ellos el agua. Por eso además se inició primero la planta desaladora para poder disponer de un tiempo para poder realizar el llenado de los embalses y empezar a dar garantías a la zona de medianías y cumbre. Creo que es de justicia, Ionaya, sabiendo que el proyecto nace por el compromiso del Gobierno nacional, regional e insular, con el apoyo de los ayuntamientos de San Bartolomé y Mogán. Existe una persona que se lo ha jugado todo, a sabiendas que los proyectos innovadores de esta envergadura del Salto de Chira, único por sus características, no siempre al principio cuenta con la aceptación popular, situación que suele utilizarse además políticamente. Y en este caso a quien le ha tocado de lleno, ¿no?, es al presidente Antonio Morales. ¿Cómo lo ve y qué valoración hace usted sobre él? Me encanta esta pregunta porque la verdad que nunca me habían preguntado por Antonio así en una entrevista, y mira que sobre el proyecto me ha tocado hablar de muchos aspectos diferentes. Voy a empezar primero, voy a dejar para el final la parte de cómo lo veo, porque eso te lo voy a contestar de forma más personal, pero hablar de Antonio Morales es hablar de su gran capacidad de trabajo, de su implicación y de su convicción de luchar contra la mitigación de los efectos del cambio climático. Para mí ha sido y es una suerte poder trabajar o tener la oportunidad de trabajar con él. Salto de Chira es un proyecto pionero e innovador, un proyecto que va a atender a los dos grandes problemas, las dos grandes emergencias que tenemos actualmente. La emergencia climática, cómo va a permitir que en el año de puesta en funcionamiento de la central, en el año 2026, como mínimo el 51% de la energía que se consuma en la isla de Gran Canaria va a ser de origen renovable. Y el otro gran problema que tenemos, la emergencia hídrica, el estrés hídrico que sufren las zonas de medianías y cumbres. Y este proyecto genera ese excedente necesario para poder dar garantía a las demandas de nuestro sector primario. Este proyecto, estamos hoy aquí hablando del proyecto, de la gran integración que tiene desde el punto de vista ambiental, cómo se han cuidado todos los detalles, y estamos hablando, fijando plazos para la llegada del agua, fijando plazos para inicio de las obras, para terminación, cómo va la planta desaladora, gracias a la implicación personal de Antonio Morales. Su implicación y el gran equipo que tiene a su lado para poder trabajar en un proyecto de estas características. ¿Cómo lo veo? Eso te lo contesto desde el plano personal, pues lo veo como presidente del Cabildo en la próxima legislatura. Jonay Concepción Godemar, hoy con nosotros como director técnico del proyecto de Salto de Chira, agradecerle pues su visita, sus aclaraciones y por permitirnos también acercarnos un poquito más con la máxima claridad a este proyecto. Seguiremos en contacto y con seguridad, y la próxima vez hablaremos e intentaremos conocer un poquito más cerca el llamado Consejo Insular de Agua. Sí. Y muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, felicitarles por el programa y enhorabuena. Gracias.
Y a ustedes nada, nos vamos un poquito a publicidad y volvemos con Minerva Alonso. Hasta ahora.